Fernando Ortiz Fernández es una de las figuras científicas de mayor importancia en Cuba y América Latina, como jurista, historiador, etnólogo, lingüista y sociólogo. Es considerado el sabio cubano del siglo XX. Eduardo Chivas Rivas, un político renovador que trató de reformar la vida política cubana a través del Partido del Pueblo Cubano, ortodoxo, el cual lideró, y cuyo principal lema fue vergüenza contra dinero. Fidel Castro Ruz, máximo líder de la Revolución Cubana, asaltante al cuartel Moncada y expedicionario del Granma. Dirigió al pueblo de Cuba que propinó la primera derrota del imperialismo en América. Es considerado una de las más grandes personalidades políticas del siglo XX en Cuba y en el mundo. Es que ella fue la mano derecha y quizás también la mano izquierda de muchas grandes figuras de este país. Yo valoro altamente su trabajo, su dedicación, su fidelidad a hombres tan importantes y tan significativos en la vida cultural y política de este país, como Fernando Ortiz, con quien trabajó más de 20 años, Eduardo Chivas y Fidel Castro. Por ser esa persona modesta que en el gabinete y también en el terreno, en la calle, hizo una labor tan extraordinaria, repito, como mano derecha y mano izquierda de estas tres grandes figuras, durante un periodo de vida tan largo. A mí se me ocurrió un día, y a ella le causó mucha gracia, pero me di cuenta que también sintió una gran satisfacción cuando yo le dije: Conchita, tú eres la secretaria del siglo. Bueno, nosotros conocimos al doctor Ortiz precisamente el 23 de marzo de 1929, cuando yo entré en el bufete del cual él formaba parte a trabajar como mecanógrafo de uno de los abogados que allí había. Nos recibió Rubén Martínez Villena, que acababa de ser secretario de él, y después Pablo de la Torriente, a quien ya yo conocía desde el año 26. A Ortiz lo voy a conocer ese día por la tarde. Cuando llegó al bufete preguntó: ¿quién es esa niña que está ahí? Esa muchachita, y le dijeron: no, ella va a empezar a trabajar, vamos a probarlo una semana. Porque yo en ese momento tenía 16 años, una melenita muy rubia, muy cortica, y pesaba 92 libras. Entonces parecía que tenía de verdad 13 años, ¿no? Y a mucha insistencia de Pablo, el abogado con el que iba a trabajar, me dejó probarme una semana. Pablo me ayudó muchísimo, y entonces el doctor Ortiz preguntaba: ¿la muchachita esa que yo vi se quedó? Y Pablo decía: sí, doctor, parece que la van a dejar de mecanógrafa del otro abogado. Claro, cuando ella llegó allí era una principianta, tenía 16 años, y era su primer trabajo que iba a hacer en una oficina. Y aprendió con ellos allí. Y luego don Fernando la llegó a estimar muchísimo. Y hizo muy buenas relaciones con ellos, con Rubén y con mi hermano. Y sobre todo con mi hermano, que él era muy bromista y se pasaba la vida mortificándole. En aquella época había una artista española muy famosa que se llamaba Concha Espina, que estaba entonces en su apogeo. Y como ella era muy flaquita, él le puso Concha Espina. Y él, por ejemplo, llegaba al bufete desde la calle y le gritaba: Concha Espina. Y ella se reía con esas cosas de él. Bueno, ya después de lo de Pablo, que cae preso Pablo, Ortiz lanza un manifiesto contra la prórroga de poderes de Machado. Pero ya yo, después que Pablo cae preso, yo le empiezo a ayudar, porque no sabía en el tiempo que iba a estar Pablo preso,
ni Ortiz sabía tampoco. Dice, yo necesito que me mecanografíe alguna cosa. Y yo, doctor, yo solo puedo hacer después de las 6 de la tarde, o en medio de mi trabajo de bufete, que era de 2 a 6. Yo solo puedo mecanografiar. Entonces hizo un manifiesto muy fuerte, porque Ortiz era muy valiente contra la prórroga de poderes de Machado. Esa noche misma, al día siguiente, él cogía el ferry, que salía de noche de aquí iba a la Florida, a Cayo Hueso, para irse para el exilio. Y cuando se iba a ir, me dijo, tú mañana por la mañana, a las 7 de la mañana, debe llegar el ferry a Cayo Hueso. Tú calculas, y sobre las 8 tú sales para los periódicos y me repartes todo. Digo, pero yo sola. Yo sola, si aquí no va a ir más nadie contigo. Y así lo hicimos. Y se publicó. Entonces él regresa de Estados Unidos y se incorpora inmediatamente al trabajo, al bufete. Pero estaba solo, ¿no? Estaba un poco desorientado, no tenía. Y dice, Conchita, ¿por qué tú no hablas con los abogados? Tú sigues trabajando una sesión. Digo, sí, doctor, una sesión. ¿Y cuánto estás ganando? Digo, 25 pesos. Y tu mamá, mi mamá sigue cosiendo para afuera, para unos almacenes en la calle Muralla. Y tu hermano, digo, bueno, criándome estoy. Y entonces él me dice, ¿por qué tú no te vienes a trabajar conmigo? Que ya tú conoces, porque con Pablo ya yo no puedo contar, ya Pablo... Y Pablo iba por allí, se sentaba en una oficinita a escribir, ya una vez que... Pero en eso sale para el exilio también. Y ahí empecé ya a trabajar conmigo como secretario. Trabajar con Fernando Ortiz le dio un fogueo muy grande, vinculada como estuvo a Pablo de la Torriente Bravo, a Rubén Martínez Villena, a Raúl Roa, que se movían alrededor del gran pivote que fue don Fernando Ortiz y su bufete, ¿no? Donde ella trabajó. Luego trabajó en casa de don Fernando también, trabajó en la Hispano-Cubana de Cultura hasta el año 40 y pico. Es decir, que fue una mujer muy, muy adiestrada en la vida cultural del país, y muy conocedora a fondo de toda la dinámica cultural cubana, desde luego de la vanguardia política y cultural de Cuba. Conchita lo ayudó a distribuir el documento político más importante que en 1930 escribe don Fernando, que fue las bases para renovar el gobierno de Cuba, que consistía en quitar a Machado y a todos los esbirros que lo fijaron. Ella tuvo que llevar personalmente ese documento a distintos periódicos y él tuvo que salir para el extranjero y estuvo viviendo fuera varios años. Cuando regresa, en 1936, comienza la segunda etapa de la institución hispano-cubana de cultura. Cuando resulta el Hispano-Cubana de Cultura, él alquila 2 cuartos en la Manzana de Gómez. Y ahí nombra a una compañera, Hortensia Lavedán, que era de una gente high. Entonces ella parece que con Ortiz no acoplaba muy bien. Empezaba de nuevo la hispano-cubana. Ella no conocía la etapa anterior del hispano, lógicamente. Y esto, como al mes, dice, ven acá, Conchita, ¿por qué tú no vienes conmigo de administradora de la hispano-cubana de cultura? Digo, doctor, ¿y qué va usted a hacer con Hortensia? Dice, no, yo no puedo seguir con Hortensia Lavedán. Ella tiene un carácter muy raro y yo contigo me llevo muy bien. Hemos hecho un enlace tú y yo muy bueno. Digo, usted verá dónde va a parar esto. Y puedes trabajar, vas para allá, yo me voy a mudar para allá, y como presidente del Hispano-Cubano de Cultura te quedas de secretaria mía y de administradora del Hispano-Cubano. Entonces ahí me aumentó el sueldo a 80 pesos. Conchita fue también una mujer a quien don Fernando le consultó muchos de sus conceptos, de sus criterios, vertidos en sus libros, sobre todo en libros como El contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar,
y en otras obras más que se publicaron durante la época en que Raúl Roa fue director de Cultura. Yo le tendía la correspondencia si trajo una mecanógrafa para eso, para el traqueteo de la maquinita, y porque él me necesitaba para otras cosas. Y ahí es cuando surge en el año 44, que me libera para después de la insistencia terrible de Eduardo Chivas. Él lo quería mucho y lo respetaba mucho, y me acuerdo que me citó para aquí mismo, y me dijo, mira Conchita, ya yo como mecanógrafa es un crimen que yo te tenga ahí sentado en una máquina. Chivas comienza a ser un hombre de gobierno y tienes que ayudarlo. Así que hoy viernes quedas liberada, llámalo para que te deje descansar. A mí yo no sentí mucho y me le eché a llorar, yo que nunca lloro. Dice, ¿por qué tú lloras? Digo, doctor, porque separarme de usted después de 14 años. Dice, pero tú nos has aprendido ya conmigo bastante. Dice, ahorita tú sabes más que yo. En un banquete que le dieron catedrático universitario a Fernando Ortiz, y estaba allí Chivas, dice don Fernando, quiero decirle que el doctor Chivas es un ladrón. Ya el que estaba a su lado le dijo, Ortiz, pero nadie dice eso de Chivas. Dice, yo sí lo puedo decir porque me ha robado mi secretario. Del pueblo cubano a los grandes postulados del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. En el año 1947 yo me trasladé hacia La Habana, de mi ciudad natal, o sea, soy manzanillero, y en ese momento el líder de la ortodoxia, o sea, Chivas había fundado el Partido Ortodoxo y mi familia era muy ortodoxa. Entonces yo quería conocer a Chivas y me trasladé hacia el Capitolio Nacional y pedí pasar a la oficina de Chivas. Y ahí su secretaria era Conchita Fernández, la cual me recibió muy bien. Aquella imagen de aquella mujer bonita, agradable, con una serie de características especiales. Y en esa forma yo conocí a Conchita Fernández en el año 1947. El trabajo de Conchita Fernández con Chivas era muy fraternal, aparte de como secretaria. Ella era muy eficiente y se ocupaba absolutamente de todo. Y bueno, ¿cómo le diré? Muy preocupada por todas las cosas, no solo por la política, sino por el trabajo de Eddie, sino también como la persona de Eddie. Él creo que en esa época que ellos empezaron a trabajar juntos, Eddie vivía todavía en 17 y H. Posteriormente él se mudó para el López Serrano, donde vivió siempre. Entonces ella era muy tempranito a su trabajo, muy organizada, porque ella era una mujer extraordinariamente organizada en cuanto a su trabajo y a todas las cosas en la vida, pero sobre todo en su trabajo. No se le olvidaba nada, no se le quedaba nada en el tintero, como decimos, sino que vaya, estaba siempre al tanto de todo lo de Eddie. Y yo creo que ya en aquella etapa yo la empezaba a oír sonar como la segunda figura de la ortodoxia, o sea, de la más cercana a Chivas, un poco que la prolongación de Chivas. Yo he visto fotos de ella de aquella época en que se veía realmente, no era la relación de jefe y subordinado, sino la relación de amigos. Hubiera sido, si vamos a ver, la primera dama de este país, porque Chivas era un hombre soltero y ella era su mano derecha, su secretaria, y más que su secretaria, una asistenta personal. Y de haber ganado las elecciones Chivas, que seguramente las iba a ganar, pues ella hubiera tenido un lugar prominente en la política cubana. Una mujer de una gran capacidad intelectual y con una gran visión política. Después, cuando se funda el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, el 14 de julio de 1947, precisamente en la ciudad oriental de Holguín,
Ya Conchita, que había estado al lado de Chivás desde el 44, secretaria de un senador, pasa a ser también no solamente la que llevaba las cosas de Chivás como senador, sino también como presidente de un partido político, lo cual implicaba un doble trabajo con el mismo sueldo. Es curioso porque Chivás, decía yo, hombre de multitudes, tenía, si algún defecto, era que en su orden personal tenía que tener al lado de una mujer como Conchita. Le ordenaba las camisas, las corbatas que se iba a poner cuando tenía una actividad pública. Lo tenía como si fuera no solamente su ídolo político, sino como el señor al quien hay que servir por lealtad de ideas, donde nunca le importó ni el sueldo ni horas de trabajo. En la victoria del 1 de enero de 1959, ya Conchita estaba en la primera fila porque Fidel Castro, al bajar de la sierra, no podía olvidar que la mejor secretaria del mundo estaba dispuesta a jugar junto a él el rol que había jugado al lado de Edith Chivás. Al triunfo de la revolución la recuerdo ya, ella estuvo una etapa en el MINREX, pero esta etapa yo realmente no estuve cerca, pero ya después sí en el INRA, pasó con Fidel, era la secretaria de Fidel, y era quizás ya desde aquella una de las personas que más quería, más admiraba, más sufría por cualquier cosa que pudiera afectar a Fidel. Cuando el comandante en jefe crea el Instituto Nacional de la Reforma Agraria para resolver los problemas ya de la agricultura y la entrega de tierra a los campesinos, lleva con él a Conchita Fernández como su secretaria a la presidencia. Conchita Fernández se dedica, allí la vimos nosotros ya dedicada a toda la organización y a la búsqueda de materiales didácticos que sirvieran de apoyo al trabajo que quería el comandante. Bueno, cuando él bajó de la sierra, ya, yo realmente lo vi, me empaté con él, como decimos, el 12 de enero, él bajó el 8. Y yo esperando que poder ir, yo estaba trabajando, ya me habían nombrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ministerio de Estado. Entonces lo fui a ver a La Habana Libre, en el momento que él bajaba, y me dijo, yo creía que tú no me ibas a ver. Digo, sí, yo estaba esperando que esto se desalojara un poco, porque había mucha gente, y además yo estaba trabajando, y lo fui a ver, esperando además instrucciones de él de qué íbamos a hacer. Y ahí es donde me dice, óyeme, desde que estamos bajando en la última ofensiva, que ya estamos bajando en diciembre, le dije a Celia que teníamos que localizarte cuando llegáramos a La Habana para que viniera a trabajar como secretaria mía. Yo le contesté, yo no me quiero acabar de volver loca, fíjate. Yo no me volví loca con él y ahora dice, no, tú no te vas a volver loca, pero tienes... Digo, bueno, ya estoy nombrada embajadora en el Ministerio de Estado. Dice, no, eso no me importa. Tú tienes que venir. Entonces empezaba en el Ministerio de Estado, con él en La Habana Libre, en el Consejo de Ministros, en la calle 11, en casa de la compañera Celia, con quien tuve también el honor de estar muy cerca y trabajar con ella. Y nos llevamos siempre muy bien, trabajamos muy unidas en pro de ayudarlo a él, ella por su parte en lo que le correspondía y a mí por la mía. Y le dije, no, yo no puedo, Fidel, yo estoy trabajando. Y dice, no, a mí no me importa. Entonces despachaba en todos lados hasta que ya a fines de febrero él llamó al que era ministro de Estado entonces, Roberto Agramonte, y le dijo que tenía que liberarme ya porque él me necesitaba de verdad. Y ahí fue donde ya me fui ya con él definitivo.
sentía necesidad de ayudar a todo el mundo, aunque no lo conociera. Si se conocía un problema, ella trataba la manera de ver cómo podía hacer algo por esa persona que estaba necesitada de algo. Me agradaba su trato humano, su comprensión, su afán de ayudar a los demás. Conchita era también otra segunda madre para nosotros. Y realmente yo de Conchita tengo recuerdos tan inolvidables que realmente no me parece que haya fallecido, que haya desaparecido. Yo diría que con tanta gente importante que ella conoció, mantenía la humildad. Que fue una muchacha que valía mucho. Ella la verdad que llegó a una posición muy buena, a ser muy estimada y muy respetada, porque fue la verdad que secretaria de grandes jefes. Pero sí puedo atestiguar, siendo yo todavía muy joven, la eficiencia en el trabajo, la dedicación a cada hombre que sirvió, que por cierto todos fueron hombres grandes de la historia de Cuba. Por todo eso, repito, yo la califiqué con ese calificativo que a ella tanto la complació, que fue la secretaria del siglo.